tardes a todos. Les saluda Tania Orbes, soy docente y periodista de la Universidad San Francisco de Quito, corresponsal en Ecuador para la red de ciencia y desarrollo SciDevNet. La pandemia es una situación sui generis que ha puesto en jaque al sistema de salud en todo el país y en el mundo. Y no solo se han desnudado vergonzosamente las falencias del sector salud, sino de la corrupción y el descrédito de las instituciones en Ecuador. La emergencia sanitaria es el escenario propicio para que proliferen la desigualdad social y la violencia multidimensional. Este es el tercer foro virtual del proyecto Desinformación en tiempos de COVID-19, organizado por las universidades San Francisco de Quito y UTE, el diario El Universo y el portal digital Código Vidrio. Los temas a tratar hoy serán política, desinformación y confiabilidad de las cifras proporcionadas por el gobierno. La invitada de esta tarde es María Paula Romo, ministra de Gobierno y presidenta del COE, Centro de Operaciones de Emergencia del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. También nos acompañan Arturo Torres, editor y cofundador de Código Vidrio, y Paul Mena Mena, docente de la UTE y periodista de investigación del diario El Universo. Hemos dividido este diálogo en tres bloques. El primero es medidas y semaforización. El segundo es desinformación y política. Y el tercero trata sobre la gestión del gobierno durante la pandemia. Pedimos a la ministra que sea muy concreta en sus intervenciones, que se ajuste a máximo 2 minutos por cada respuesta, ya que estaremos interactuando con 2 periodistas más y daremos espacio a preguntas del público, que siempre está muy atento de todo lo que sucede con este foro. Ministra, buenas tardes, gracias por su tiempo. En su reunión de hoy con el alcalde de Quito y el ministro de Salud, se confirmó que la capital no vuelve a semáforo rojo, a pesar de que los casos de coronavirus siguen en aumento y los hospitales, tanto públicos como privados, ya están saturados. ¿Por qué no se aprobaron nuevas medidas de restricción, como adelantar el toque de queda a las 18 o a las 6 de la tarde? ¿Y por qué no se puso en marcha la ley seca solicitada por al menos 6 alcaldes de Pichincha? Le escuchamos. Buenas tardes, sí, todavía tardes, Tania, ¿cómo están? Y buenas tardes a todos. La pregunta sería la contraria, la pregunta sería ¿cuál es el propósito de esas medidas? Creo que eso siempre es algo importante, decir, por ejemplo, esta idea de la ley seca. La ley seca, ¿qué es lo que pretende? Es prohibir el expendio de bebidas alcohólicas. Sería muy importante que alguien nos explique cuál es la relación entre venta de bebidas alcohólicas y mitigación del COVID en la ciudad. Creo que todavía, a pesar de que varias autoridades y en diferentes ocasiones han referido a esta posibilidad, creo que todavía no hemos llegado a descubrir cuál es la relación entre la ley seca y detener las medidas o detener el contagio del coronavirus. Probablemente lo que está sucediendo es que muchas personas dicen hay mejores controles si es que las personas no consumen bebidas alcohólicas. Tal vez a eso se refieren, a que tenemos algunos incidentes con personas que consumen bebidas alcohólicas, pero también tenemos incidentes con personas que tienen riñas, también tenemos incidentes con personas que circulan por la calle, también hemos tenido un crecimiento en el tema de los accidentes de tránsito y la solución no puede ser prohibir todas aquellas actividades que pueden derivar en algún tipo de conflicto, porque además el control es mucho más grave. Desde el punto de vista del control es más sencillo atender si es que hay algún desorden relacionado con libadores, por ejemplo, a pesar de que son muchos, pero es más sencillo atender ese caso concreto de un caos con libadores que impedir y controlar que todas las personas consuman o que todas las personas vendan o que todas las personas compren bebidas alcohólicas que se venden además en tiendas de barrio, en mercados, en supermercados, en restaurantes, etcétera. Entonces, realmente hay algunos pedidos que no terminan de mostrarse como una medida efectiva para enfrentar el coronavirus. Y la ley seca es uno de esos. Si ustedes tienen una mejor respuesta, pero esta pregunta yo se las he hecho a los alcaldes, por ejemplo, decirles cuál es la relación entre prohibir la venta de bebidas alcohólicas y que ya no vamos a tener contagio de coronavirus. No es clara esa relación. Y como les digo, eso demanda una cantidad de control que realmente en este momento la policía tiene que estar dedicada a otras actividades. Usted me hablaba también Bien, gracias, ministra. del toque de queda. Pasamos Le contesto lo más rapidito con el toque de queda, pero la reflexión es la misma. La reflexión es la misma. En este momento ya no estamos en confinamiento estricto. El confinamiento estricto superó los 70 días a nivel nacional y luego lo hicimos de manera diferenciada con este mecanismo de los semáforos.
pero en este nuevo momento en el que estamos, en donde hay cada vez más actividades, lo ideal es más tiempo para desarrollar esas actividades. Hay ciudades que incluso están funcionando 24 horas al día para evitar aglomeraciones, por lo que bajar la cantidad de horas, el toque de queda, tampoco se muestra como una medida efectiva. Gracias, ministra. Bueno, hemos visto también que en nuestro país, por más semáforo rojo, por más restricciones, la gente sigue saliendo a las calles, pero también el comentario general es o morimos de hambre o morimos de coronavirus. Y mucha gente no tiene trabajo fijo y tiene que salir a buscarse el pan cada día en las calles. Voy a dar paso a Paul Mena, del diario El Universo, el periodista que nos acompaña esta tarde, para que formule. Ministra, buenas tardes, colegas, buenas tardes a la audiencia. Ministra, la situación que vive Quito es consecuencia de los contagios que se han registrado ya hace 3 semanas o un mes, y ahora ya tenemos un sistema sanitario colapsado en la capital. Pero en las últimas semanas, a partir de junio, las cifras de contagios, de casos confirmados, se han disparado en Quito. Nosotros tenemos identificadas 17 parroquias donde los contagios confirmados, los casos confirmados, se han duplicado o han superado el doble de casos. Entonces la pregunta es, si en este momento estamos ya saturados con los contagios de hace un mes, ¿cómo estaremos en las próximas semanas con los contagios de estas últimas 3 semanas? ¿No empeorará la situación? ¿Cómo van a enfrentar eso? Gracias, Paul. Buenas tardes. Efectivamente, cuando uno mira ya hoy personas que acuden a un hospital, son personas que se contagiaron hace 2 o hace 3 semanas. Es de esperarse que mientras haya más movilidad, ya sea por el cambio del semáforo, ya sea por indisciplina, porque las personas están ya buscando opciones, por ejemplo, de ingresos con la gran cantidad de informalidad que existe en el país en general y en Quito también. Por cualquiera de estos motivos, mientras haya un poco más de movimiento, va a haber un poco más de contagios. Entonces, las medidas de confinamiento, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirvieron aquí o para qué sirvieron en otros lugares del mundo? ¿Para qué se tomaron? Se tomaron básicamente para ganar tiempo, para ganar algo de tiempo, para tener más camas, para tener más respiradores, para tener más médicos, para tener más medicinas, para acostumbrarnos a llevar mascarillas, y para eso es que nos han servido. Y sí nos han servido. En Quito, sobre todo, en Guayaquil, no pudimos ganarle ese tiempo, fue al revés. El virus nos ganó, el virus avanzó mucho más rápido que la capacidad que tenían los hospitales para responder. En Quito, y yo creo que en otras ciudades del país, porque el caso de Guayas fue también el caso de Santa Elena, por ejemplo, pero en Quito y en otras ciudades del país hemos logrado ganar ese tiempo. Tenemos cada vez mayor conocimiento, me refiero a médicos, a especialistas sobre cómo enfrentar este tema, aunque ustedes saben que no hay una cura. Pero tratamientos recomendados para el tema de los síntomas, por ejemplo, tenemos más experiencia, existen las medicinas en los hospitales del país. En Quito se ha incrementado más o menos 50% el número de camas de atención hospitalaria, se ha incrementado más o menos el 100% para cuidados intermedios y se ha incrementado el 300% las terapias intensivas. Y este es el propósito. Ahora bien, creo que la otra pregunta es, por ejemplo, para quienes sugieren un confinamiento total o un regreso al rojo. Luego lo podemos comentar porque, como lo hemos analizado con muchas personas, un regreso al rojo hoy no parece posible. No por un problema de decisión de las autoridades, sino por lo que la población está o no está dispuesta a hacer, qué es lo que está pasando ya en términos económicos, de disciplina, incluso psicológicos en el país. Pero supongamos un regreso al rojo. Un regreso al rojo para que esta situación sea aplazada 1 semana o 2 semanas. Porque cuando haya algo de movimiento, vamos a volver a tener un pequeño crecimiento en contagios. Lo que tenemos que lograr es que sea un pequeño crecimiento que se pueda manejar. Como ya en otras ciudades la demanda ha bajado mucho, estamos trasladando médicos y equipos de otras ciudades a Quito, como en su momento se trasladaron médicos para apoyar en Guayaquil, como en su momento se derivaron pacientes de Guayaquil a otras ciudades. Hoy tenemos que hacer eso para asegurar que todas las personas tengan atención, pero no hay una expectativa de que si regresamos al confinamiento 15 días o un mes, en un mes ya tenemos la vacuna y entonces es un sacrificio de unas pocas semanas, pero para abrirnos a una nueva realidad. No hay una nueva realidad, esta es la que tenemos. Contagio, virus y, por supuesto,
riesgo que es más acentuado, que es un riesgo más probable en algunos casos, y por eso esas personas deben tener mayores precauciones. Gracias, ministra. Usted menciona que se ha aumentado la capacidad hospitalaria en Quito y lo que vemos nosotros como periodistas es que a diario hay denuncias de ciudadanos de que no les reciben en los hospitales, que están saturados los hospitales, que el personal de salud no se da abasto. Entonces, ¿cuáles son esas cifras o cómo se mide estadísticamente, ya que los únicos datos oficiales que tenemos de disponibilidad de camas datan del INE del 2018? Sí, lo que usted ve como periodista, nosotros también lo vemos. Nosotros también lo vemos como ciudadanos, también lo vemos como autoridades. Estamos recibiendo un reporte permanente. Hoy, después de esta conversación, voy a tener una reunión del COE Nacional, pero en la mañana hemos visto los datos, las cifras de las camas en Quito, tanto del Ministerio de Salud como del IES, lo hemos compartido con el alcalde. Sí, ha crecido ese número de camas y ahora mismo me pregunta la cantidad, no la tengo a mano, pero sí la recibimos permanentemente. Hay una lista de espera en este momento de cuidados intermedios que podrían eventualmente requerir cuidados intensivos. También se maneja esa lista al día. Hace 4 días habían más personas en esa lista, han disminuido las personas en esa lista, lo que quiere decir que hay un flujo de atención y lo estamos haciendo, pero también, por ejemplo, tenemos mecanismos de activación inmediata. El Centro de Cuidados Intermedios del municipio en el Parque Bicentenario, que hoy está recibiendo entre 20 y 60 personas, puede llegar a 100 personas esta semana y puede llegar a su máxima capacidad de 300 personas en unos pocos días más. Esto es lo que el alcalde y la directora de salud, la doctora Barca, nos han comentado esta mañana. Por lo tanto, ese también es el esfuerzo, es movilizar. Nosotros esperamos que esta semana también llegue una donación nueva de respiradores de Estados Unidos, movilizar los recursos, movilizar los equipos, tener más médicos. Esto es lo que se puede hacer y es lo que estamos haciendo. Gracias, ministra. Voy a dar paso a la palabra de Arturo Torres, periodista que también nos acompaña esta tarde de Código Vidrio. Adelante, Arturo. Si puedes activar tu micrófono, Arturo, por favor, está silenciado. Adelante. Es la nueva era Zoom. Apagarnos y encendernos con el micrófono. Adelante. De acuerdo, sí. Buenas tardes, ministra. Yo quería retomar el tema sobre el haber ganado tiempo con el confinamiento, porque básicamente han sido 2 o 3 meses en los cuales gran parte de la población estuvo confinada. Sin embargo, mi pregunta es, ¿por qué en este tiempo precisamente no se pudieron hacer pruebas PCR masivas? Y así, de esta forma, que es como un tema elemental que plantean algunos especialistas para aislar a los contagiados, establecer un cerco epidemiológico y evitar su propagación. Es decir, alrededor de la toma de las pruebas ha habido muchos cuestionamientos. ¿Por qué hasta ahora no se ha podido manejar adecuadamente o qué? ¿Cuáles son las dificultades que ustedes tienen para enfrentar ese problema? Gracias, Arturo. Buenas tardes. Retomo esta pregunta porque es clave. Necesitamos tener capacidad para tomar las pruebas, para procesar los resultados y para leer esos resultados. Lamentablemente en esto, lo que hay que ganar tiempo es para desarrollar las capacidades, pero las pruebas las vamos a tener que seguir tomando. Es algo permanente, es algo también a lo que vamos a tener que acostumbrarnos. ¿Qué hemos tenido? Sí hemos ganado tiempo. Cuando empezó la pandemia había un laboratorio en el país que hacía pruebas de COVID. El laboratorio del INSPI en Guayaquil, que hacía 300 pruebas al día. Hoy, si es que sumamos los laboratorios públicos, los laboratorios privados, los laboratorios que se han calificado en universidades, tenemos la capacidad para tomar y para procesar más o menos 6,000 pruebas al día. Entonces, pasar de 300 a 6,000 sí implica mejorar nuestra capacidad, aunque todavía podemos hacer más. Hay provincias en donde no hay tomas directamente en cada una de las provincias, en donde no hay laboratorios funcionando. Hay otras en donde se han adecuado los laboratorios. Por ejemplo, Galápagos instaló su propio laboratorio de manera temprana mientras evolucionaba la pandemia. Tiene hoy ya su propio laboratorio. En el tema de las universidades, de los laboratorios privados, también de los públicos, no significa que todos los días se están haciendo 6,000.
Hemos tenido momentos en donde, por ejemplo, no se ha podido hacer una cantidad significativa de pruebas porque ya teníamos los reactivos, pero los hisopos, que tienen unas características especiales, se agotaron y había que hacer una nueva importación. Además, las pruebas deben mantenerse, las pruebas de PCR me refiero, deben mantenerse a una temperatura de menos 25 grados. Son laboratorios de alta complejidad, los laboratorios que los pueden procesar. Tampoco es un asunto sencillo que sea solamente de voluntad, de decisión, sino que había que implementar todo esto, o sea, tengo que calibrar los nuevos equipos, pero insisto, pasamos de 300 a 6,000. En lo que hemos tenido el mayor problema, y no es algo que se quiera ni que se pueda esconder, es en el reporte de las pruebas, porque teníamos al principio una mayor capacidad para hacer las tomas, pero teníamos una gran cantidad de pruebas estancadas, como ustedes saben y como ustedes vieron. Hoy hemos estado bajando la cantidad de pruebas pendientes. Si no me equivoco, al día de hoy tenemos unas 14,000 pruebas pendientes, pero llegó un momento en donde el pendiente era de más o menos el 50% de las pruebas. Y sobre todo, esto se relacionó con el modelo de vigilancia epidemiológica. Era un modelo que no estaba creado, que no estaba diseñado para esta cantidad de datos y para esta evolución tan rápida de la pandemia. No hemos tenido nada que se le parezca. La propia tecnología que tenía el sistema de vigilancia epidemiológica era una tecnología muy pobre. Los primeros días se ingresaban los datos a mano. Las primeras semanas, para poder igualarnos en el tema de los datos, tuvimos que incrementar 30 digitadores para que ingresen de manera individual, manual, los datos en el sistema. Como ustedes saben, ahí también hicimos un par de ajustes que se reflejaron en una inconsistencias cuando encontramos que se ingresaban los datos por cada examen y no por cada persona. Y teníamos personas, sobre todo personal médico, que podría llegar a tener 8, 10, 12 pruebas o pruebas de confirmación después de que una persona ya estuvo enferma, que tenía 4 o 6 pruebas y que cada una de esas pruebas estaba ingresada como una persona diferente, como una prueba y no como una persona. Todo eso lo hemos mejorado. Se acaba de sumar al equipo del Ministerio de Salud una nueva profesional este fin de semana para el tema del modelo de vigilancia epidemiológica también, pero por supuesto en el tema de las pruebas una de las grandes dificultades ha sido la velocidad para procesar los datos. Hoy lo que tenemos es cada vez menos personas requiriendo pruebas, cada vez tenemos menos demanda de pruebas. En algunos casos se saturan los servicios que, por ejemplo, piden las pruebas a domicilio, pero tenemos cada vez menos demanda de pruebas. Al principio, y con eso cierro para no alargarme mucho en esta respuesta, pero las primeras semanas, del 100% de pruebas que se hacían en Guayaquil, por ejemplo, el 50% daban positivo. Mientras tanto, del 100% de pruebas que se hacían en Quito, el 80% daba negativo. Entonces, hubo un momento de altísima preocupación, aún en las zonas en donde no había contagio comunitario y muchas personas se hacían pruebas. Hoy, que ya tenemos más casos, hay que recuperar la importancia, el llamado a hacerse pruebas en los lugares en donde en este momento se requieren. Se necesita que esta información también sea trasladada como instrucciones más claras a la población. Como les digo al principio, con mucho nerviosismo, teníamos una gran cantidad de pruebas negativas, Ministra. Pero hoy Gracias, ministra. ha bajado la demanda. Ministra, Gracias, ministra. Solo una cosa, sobre la misma pregunta, porque me parece importante lo que acaba de destacar la ministra. Sin embargo, varios ministros, varios médicos que asesoran al COE reportan que existen retrasos de 5 a 7 días en tener los resultados de las pruebas PCR. Y esto está generando un cuello de botella en las atenciones. Lo óptimo, según los especialistas, es que los resultados se tengan en 24 horas. ¿Por qué este tema puntual no se ha corregido todavía, ministra? Sí, esto sería lo óptimo y en efecto todavía tenemos pruebas que se tardan demasiados días, que se tardan muchos días. Depende de la circunstancia. Como les decía, hay lugares en donde solamente se hace la toma de la prueba, pero que luego hay que trasladar la muestra a otra ciudad. Hay lugares en donde hay ya una saturación y por lo tanto, aunque llegue la muestra, se tarda en procesarse y habíamos tenido problemas para luego reportar la información para subirla. Está trabajándolos el Ministerio de Salud para tener un sistema lo más rápido, pero también se han actualizado los protocolos de diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si un paciente se encuentra grave, si un paciente está internado,
no es el único mecanismo de diagnóstico la prueba de PCR, sino también rayos X, placas de tórax. Es decir, cada vez se tiene un poco más de información sobre esta enfermedad y también se han ampliado los mecanismos para hacer el diagnóstico y no esperar necesariamente el PCR, sobre todo cuando hay casos de gravedad. En esto también trabaja el ministerio. Ministra, gracias por su respuesta. El 24 de abril, en una rueda de prensa virtual, el viceministro Javier Solórzano junto a usted anunciaron que el país ya tenía la capacidad para procesar 13,000 pruebas diarias. Unos días después, el 1 de mayo, en una cadena nacional, el presidente anunció que se iban a hacer 1 millón de pruebas en 80 días. Dijo. Eso equivale a un poco más de 33,000 pruebas diarias. Ahora usted nos dice que nuestra capacidad ahora es de 6,000. Pero la pregunta es, ministra, ¿por qué esas 6,000 pruebas diarias no se reflejan en los informes del COE nacional? A nosotros nos llegan los informes de unas 1,000 a 1,300 pruebas, resultados diarios entre descartados y confirmados. Y también vemos que la toma de muestras ha bajado mucho. El promedio ha sido de 1,300 muestras tomadas al día, pero las 2 últimas semanas hemos estado muy por debajo del promedio. Entonces, hay una descoordinación, no coincide su cifra de los 6,000 con los reportes del COE nacional. ¿A qué se debe eso? Varias cosas, Paul. Por ejemplo, este tema del número de pruebas también se relaciona con el tipo de pruebas. No vamos a hacer de ninguna manera 1 millón de pruebas PCR. No hemos hablado en ningún momento de 1 millón de pruebas PCR o no lo ha hecho el Ministerio de Salud. Yo no conozco que esto sea de esta manera. Para tener un parámetro sobre la cantidad de pruebas, uno de los países que se convirtió hace varios meses ya en un ejemplo de testeo masivo fue Corea del Sur. Y ahí se llegaron a hacer 15,000 pruebas al día. 15,000 pruebas de PCR al día. Y es un país que se consideraba un ejemplo para el testeo masivo. Entonces, pensar que nosotros vamos a hacer una cantidad superior a eso, que duplique eso, con las diferencias de capacidades tecnológicas, con las diferencias de población, etcétera, no es una cifra razonable. Pero lo que sí está trabajando el Ministerio de Salud, y probablemente a eso se refería el tema de la cantidad de pruebas o de tomas, es con un análisis por muestreo, coordinado también con municipios del país, con pruebas rápidas. ¿Para qué sirve este análisis de muestreo, este análisis por muestreo? Y probablemente ustedes les han escuchado al ministro de Salud o a los alcaldes hablar de estos temas. Entran las unidades de salud a un barrio, a una zona geográfica específica, con una muestra, seleccionan un grupo de personas que son representativas de ese barrio, de ese sector de la ciudad, y sacan resultados para saber qué porcentaje de las personas que habitan en ese sector ya estuvo expuesto al virus, qué porcentaje ya da positivo. En las pruebas rápidas, la sensibilidad no es suficiente para que sean pruebas diagnósticas, pero con esas pruebas rápidas yo puedo decir, por ejemplo, aquí ya un porcentaje significativo pasó la enfermedad, ya estuvo en contacto con el virus y con síntomas leves o graves, pero ya pasó. Esas son las pruebas que se pueden hacer en mayor escala y por eso también tomamos la decisión, Paul, y usted seguramente que está siguiendo el día a día y a veces hace estos análisis entre una jornada y la otra de las infografías, usted verá que tomamos la decisión de diferenciar las pruebas de PCR de las pruebas rápidas, porque de lo contrario estábamos reportando todas en una sola infografía. También hay universidades, también hay equipos dedicados al análisis más científico que están haciendo este análisis por muestreo en diferentes provincias y que nos servirá para tener una medida de qué es lo que está pasando en cada lugar del país, aunque no se reportan todas en las cifras del MSP. En el tema de la infografía del ministerio hay que tener claro que lo que reportamos está diferenciado entre PCR y rápidas dentro de la propia infografía. Pero, ministra, es que ni así no coinciden, no hay las 6,000 pruebas diarias, ni tomando en cuenta rápidas y PCRs. Ni 6,000, ni 4,000, ni 3,000, porque esa es la capacidad. Esa es la capacidad que tenemos si se suma lo que podemos procesar en los laboratorios. Pero no es necesariamente la cantidad de exámenes que se demandan y muchas veces no son todas las tomas tampoco que se hacen. Hace 2 meses ya el ministro de Salud organizó, instruyó varias capacitaciones para tener a más personas preparadas para hacer la toma.
se necesita un procedimiento especial para hacer la toma de PCRs. Entonces, la capacidad instalada es una, pero esa capacidad instalada no se está usando en todo su potencial. Por estos diferentes motivos que seguro los funcionarios del Ministerio de Salud podrán explicar si yo me equivoco en algún tema técnico, pero como le digo, una cosa es la capacidad instalada, que ha pasado de 300 a 3.000, 4.000, 6.000, depende de qué consideremos como laboratorios, pero no son todas las pruebas que se están haciendo y la demanda, como yo decía hace un rato, ha bajado mucho. Gracias, ministra, por estas declaraciones. Queremos recordar a nuestro público que precisamente el Foro 2 que realizamos el lunes 15 de junio, hablamos sobre pruebas rápidas, pruebas PCR, con científicos del campo, Verónica Barragán, Linda Guamán y David Larreategui. Así que pueden seguir esta transmisión que está grabada en Facebook Live de USFQ Periodismo y también del resto de la otra universidad y los otros medios involucrados en este proyecto. Voy a pasar con una pregunta del público. Tenemos ya algunos comentarios y les pido también mucha concreción en lo que viene porque queremos abordar muchas inquietudes. ¿Sí? Andrea Gómez Ayora nos pregunta, ¿por qué si han ganado tiempo en Quito se observa un aumento del exceso de defunciones registradas en el registro civil y sigue en aumento? En el caso del Guayas, la cuarentena primero aumentó los casos y luego ayudó a la disminución rápida. ¿Está consciente de que el efecto de la cuarentena se está perdiendo y que lamentablemente Quito está viviendo un crecimiento exponencial de casos? ¿Por qué no tomar en cuenta la evidencia? Adelante, ministra. Varias cosas. Primero, estamos conscientes del incremento de casos, sí, lo revisamos todos los días. Estamos conscientes del incremento nacional del número de defunciones, sí. Esas también son cifras oficiales y también sido nuestra decisión hacerlas públicas. No todos los países las hacen públicas todavía. Cuando transcurran algunas semanas adicionales y podamos mirar hacia atrás, mirar en retrospectiva, podremos recién saber el real impacto en letalidad de esta pandemia en el mundo entero. Nosotros tomamos una decisión temprana de hacer públicas estas cifras, así que claro que sí, las miramos todos los días. Hay lugares en donde la proporción de incremento es pavorosa. En Santa Elena, por ejemplo, supera el 800%. En el caso de Quito es más o menos el 30% en incremento en diferencia y efectivamente esto es parte de las consecuencias, esta es la cara más dura de la pandemia. Ustedes me habrán oído a mí decir todo el tiempo, no hay escenario de riesgo cero, no hay nada que podamos hacer para que nadie se contagie. No hay una medida que haya descubierto ni el Ecuador ni el mundo para que nadie muera como consecuencia del COVID. Entonces, lamentablemente, este es el rostro más duro de la enfermedad, pero no es posible evitarlo por completo. Lo que mejor podemos hacer, lo que cada país está tratando de hacer, es que ese número sea el menor posible y que las personas puedan recibir la mejor atención y la más oportuna atención. Pero escenario de riesgo cero y de ningún incremento en muertes no lo tiene nadie, nosotros tampoco lo vamos a tener y aunque suene muy duro de decirlo, esta es la realidad y es preferible ser claros con eso. La ministra, sobre el tema de precisamente de la mortalidad. Bueno, hay distintos datos dependiendo de la fuente, ¿no es cierto? Medios internacionales y en el caso, yo vi un estudio la semana pasada de la Universidad Johns Hopkins que Ecuador estaba en el cuarto puesto con la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes más alta. Mi pregunta es, ¿por qué hay una brecha tan grande entre estas cifras de mortalidad que se reflejan en estos datos científicos y los datos que expone el gobierno oficialmente que están muy por debajo? ¿Por qué hay este desfase? Gracias, Arturo. Son dos datos diferentes. Lo primero es que aquí y en cualquier lugar del mundo los datos oficiales de muertes por coronavirus son personas que tomaron el examen, que se hicieron el examen, que dieron positivo y que fallecieron luego de que dieron positivo para COVID. Entonces, esa es la cifra oficial. Y aquí y en el mundo entero se habla de un subregistro porque hay muchas personas que no llegan a tener el examen, que mueren probablemente sin haber recibido atención médica, que no llegan al hospital, que no recibieron nunca el resultado de la prueba de coronavirus. Para nosotros era tan evidente la diferencia entre las personas hospitalizadas y que tomaban la prueba y la cantidad de defunciones, que por eso en un momento muy temprano de la pandemia empezamos a tomar como un parámetro las defunciones inscritas en el registro civil.
dato que hemos estado utilizando. De hecho, ese mismo reportaje o un reportaje anterior que ha seguido la misma línea en el Financial Times, una de las cosas que reconoce es que el Ecuador es de los pocos países en el mundo que ha publicado sus cifras de registro civil para poderlas comparar con las cifras de la pandemia. ¿Por qué es tan distinto el número de defunciones versus el número de defunciones confirmadas por COVID? Porque las confirmadas son solamente las que tienen pruebas que dieron positivo. El resto, lo que estamos haciendo y un parámetro que también nosotros estamos utilizando para tomar medidas, para saber la gravedad o que ha pasado de alguna manera el momento más grave, lo estamos tomando con cifras del registro civil. Todas estas pueden atribuirse directamente a COVID. No pueden y no podrán entrar a las cifras oficiales por ahora, pero no hay otra explicación para una cantidad tan grande. Entonces nos tienen que hacer pensar que muchos de estos casos tienen que estar relacionados con COVID. Ahora en Guayaquil sucedió algo especial que tenemos la obligación de estudiar, que tenemos la obligación de analizar. En Guayaquil el coronavirus y el pico de la pandemia coincidió con un momento muy alto de dengue y de chikungunya. Entonces, esta mezcla de enfermedades o el mal diagnóstico que podía producirse, por ejemplo, por el tema de la fiebre y personas que eran diagnosticadas como COVID pero tenían dengue o viceversa, también puede en algún momento haber incidido sobre una parte de estos números. Pero el crecimiento es muy grande y dadas las características de la pandemia, dadas las características también de la población a la que afectó, porque tenemos por edad, tenemos por zonas, entonces podríamos atribuir a que esa gran diferencia también se debe a COVID. Lo podemos reportar como confirmado, no porque no tenían pruebas, por eso estamos confirmando como sospechas. En algún momento esos datos tendrán que ser cruzados con otros. Por ejemplo, las provincias en donde tenemos una mayor cantidad de contagios, ¿qué otros factores tienen que les diferencia de ciertos lugares del país, de otros lugares del país? Creo que hay que mirar el tema de atención hospitalaria, por supuesto, siempre, pero también hay que mirar el tema de hacinamiento, también hay que mirar el tema de asentamientos ilegales, asentamientos irregulares y cobertura de agua potable y alcantarillado. Porque una cosa es decir, lávese las manos a una persona que tiene agua potable y otra cosa es decir, lávese las manos, lave los alimentos, desinfecte todo a una persona que no tiene agua potable. Una cosa es decirle, si es que tiene síntomas, aíslese en su habitación a una persona que tiene su propia habitación o una habitación para aislarse en su casa. Otra cosa es decirle, quédese en casa o aíslese a alguien que vive en una pequeña habitación y en una sola habitación viven varias familias. Entonces, así es, gracias, tendremos ministra. que descubrir otros factores. Vamos a pasar con la siguiente pregunta, ministra. Se conecta ahora Eric Samson, coordinador de periodismo de USFQ, quien tiene una ministra para usted en ese sentido. Buenas tardes, noches, ministra. Es una pregunta de seguimiento sobre ese nivel de sobremortalidad. Me recuerdo haberla escuchado hace ya varias semanas en un canal de televisión. Decía que se iba a tratar de, cuando en ese entonces se hablaba no de 21.500 como lo hizo el Financial Times hace pocos días, pero ya la cifra de sobremortalidad era de varios miles. Se dijo que se iba a tratar de ver si se les podía pasar, aunque sea en la categoría de probables, tratando de ver un poco lo que constaba en el certificado de difunción, si hablaba de una neumonía o de un problema respiratorio grave, si iba a tratar de contactar a las familias para ver si en esas familias había otras personas contagiadas, para tratar de sincerar un poco esas cifras. Eso seguramente requiere brigadas, gente, tiempo. ¿Se está haciendo al respecto para sincerar y para disminuir, aunque sea en la categoría de probables, esta sobremortalidad? ¿Hay recursos humanos y tecnológicos puestos para eso? Gracias, Eric. Buenas tardes. Hay funcionarios en el Ministerio de Salud que están diseñando esto. Permítanme solo contarles rápidamente cómo en épocas normales se hace este análisis. A mediados de este año se tendría que haber publicado la data, el boletín de mortalidad del Ecuador del año pasado. Habitualmente se concentra toda la data de un año y ahí se trabaja un boletín, se hacen todas las revisiones metodológicas y se publica. ¿Qué hicimos nosotros? Primero, tan pronto empezó la pandemia, un equipo grande trabajó para cerrar el boletín del año pasado para tener un parámetro de comparación.
No es que el 2019 se termina y en diciembre del 2019 ya ese boletín existe. Ese habría salido apenas en junio o julio del 2020. Entonces, lo primero que hicimos fue publicar un boletín del año pasado sobre mortalidad para el parámetro de comparación. Si ustedes lo buscan, está publicado en la página del Registro Civil y tiene la nota metodológica de que tuvo que omitirse algunos pasos para poder producirlo con la mayor velocidad y poder hacer esa comparación. Y luego hemos ido consolidando día a día la información. Al principio hicimos un corte de un mes, luego hicimos un corte quincenal y ahora recibimos información diaria del tema del Registro Civil y ustedes pueden entrar a su página y la estamos publicando. Pero transcurrirán todavía algunos meses antes de poder hacer la consolidación y, por supuesto, lograr este trabajo al que usted se refiere, Eric, que es identificar otras causas que existen hoy en los certificados de defunción y que podrían asociarse con COVID. Por ejemplo, paro respiratorio o neumonía es algo que podría, y yo creo que los médicos son ahí ellos los que tienen la última palabra y los expertos en el ministerio y en el INEC los que definirán cuáles de esos parámetros se van a poder considerar como posible COVID. Pero en circunstancias normales se termina un año y luego de eso se trabaja toda la metodología para poder hacer el análisis. Nosotros lo estamos haciendo sobre la marcha y va a necesitar algunas revisiones, pero la idea es poder determinar con la mayor exactitud este tema. ¿Cuántas de esas muertes, cuántos de esos fallecimientos se pueden atribuir a COVID y con qué otros factores se pueden relacionar para que tengamos estos elementos de prevalencia y evitar que alguna vez una cosa así se repite en los lugares de más alto riesgo? Gracias, ministra. Nosotros entendemos como periodistas y creo que también como ciudadanos que pueden haber estos desfases en las medidas, en los subregistros, pero para América Latina nosotros como país seguimos siendo el foco de la epidemia, el foco de la pandemia, perdón. Somos uno de los países en que más personas han fallecido por COVID en América Latina, junto a Brasil. Y hay otros países, en cambio, que han respondido de una manera más eficaz, como Uruguay. Y a esto se suma el descrédito de las instituciones de Ecuador, todas las denuncias de corrupción, sí, el paro que ya vivimos en octubre, que usted también lo enfrentó desde este gobierno, y que estamos ya en una temporada preelectoral. ¿Cómo contrarrestar esto o qué ha hecho de manera constante y el gobierno? Y antes de pasar con su respuesta, le quiero compartir que nosotros, voy a compartir ahora mi pantalla. Nosotros hemos diseñado un observatorio interuniversitario de medios con la Universidad UTE, donde hemos evaluado. Si ya ven mi pantalla, aquí está este dato, ¿sí? ¿Cuál es la transmisión oficial sobre la emergencia sanitaria por número de enlaces y tiempo? Y en esta total de cadenas o de transmisiones oficiales, ¿okay? Este es el total de tiempo de transmisión y el total de cadenas, pero hemos visto que a partir de junio, aquí tenemos otro gráfico, ¿okay? A partir de junio, ese tiempo, este es el de marzo, ¿sí? Donde hay 38 cadenas. Este es de abril, 49 cadenas, ¿sí? Este es el de junio, donde ya hay 7 cadenas, ¿sí? La pandemia sigue, usted lo ha dicho, ministra. No hemos vuelto a una normalidad, esta es la realidad que tenemos. Estoy repitiendo lo que usted nos ha mencionado en este encuentro. ¿Por qué bajar los enlaces o las cadenas de esta transmisión que el gobierno tiene con sus ciudadanos sobre la situación, cuando precisamente se cuestionan los subregistros, que no se coligen los datos, no sabemos cuánta gente muere confirmada por COVID o no? Estas son las cifras que nosotros hemos podido recabar de las transmisiones que ustedes han hecho desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Comunicación en nuestro Observatorio Interuniversitario de Medios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué baja la transmisión de cadenas o de información oficial en junio cuando la pandemia persiste? Le escuchamos. Gracias, Tania. Conté al menos 8 preguntas distintas, así que espero poder contestarlas todas.
Usted empezó preguntándome qué pasa porque en el Ecuador hay una proporción de defunciones que es mucho más alta que en otros países de América Latina y cuál es esta diferencia. Ojalá podamos hacer este análisis en un mes a partir de hoy o en 2 meses a partir de hoy, porque también es muy importante el que se pueda evaluar la transmisión o el contagio en el mismo periodo de tiempo. Y efectivamente Ecuador tiene hoy uno de los porcentajes más altos, pero también Ecuador es el lugar al que primero llegó la enfermedad, el virus llegó al Ecuador. Uno de los primeros países en donde tuvimos un caso confirmado fue el Ecuador. Fue uno de los primeros países en donde empezaron a darse los contagios comunitarios y eso quiere decir que hemos pasado por el momento de más alto contagio en un tiempo diferente que otros países. Veamos cuando esto se pueda valorar comparando el mismo periodo en otros países. Ojalá que no, ojalá cada vez sea mejor el control, ojalá todos los países hayan podido ganar tiempo mirando las experiencias ajenas, pero lamentablemente me inclino a pensar que también tiene relación directa con el tiempo, con el paso del tiempo. Miren ustedes, hace algunas semanas Perú era un ejemplo y decíamos está muy controlada la pandemia, pero todavía no había empezado el contagio comunitario. Hoy hay contagio comunitario en Perú. Veíamos también que varios lugares con diferencias en Colombia han manejado bastante bien el tema del contagio. El día de ayer o el día de hoy había una publicación que decía tal vez el confinamiento fue un confinamiento anticipado, pero hoy que empiezan a salir, también empiezan a crecer los contagios. Va a ser un resultado directamente asociado con la desescalada del confinamiento, el hecho de que suban los contagios, y de nuevo creo que se va a requerir tiempo para mirar en perspectiva y poder comparar la situación de cada lugar, la situación de cada uno de los países. También usted me preguntaba sobre el tema de las cadenas o las diferentes estrategias de comunicación del gobierno. Al principio teníamos una cadena al día. La primera semana, de hecho, llegamos a tener 2 cadenas al día. Estábamos aprendiendo sobre qué era lo que se tenía que hacer. Estábamos tratando de comunicar a la población, de mantener comunicado al minuto qué era lo que estaba pasando y también las medidas que se estaban tomando. Era muy confuso y debía ser explicado el tema del toque de queda, el tema de las restricciones, el usar la mascarilla, que durante las primeras semanas no fue aconsejado por la Organización Panamericana de la Salud, ni por la Organización Mundial de Salud, y tampoco por nosotros, porque también hemos ido sobre la marcha, los países, los organismos, conociendo más sobre el tema del virus. Entonces, el tema de las mascarillas, el tema del lavado de manos, luego teníamos que comprender si permanecía en las superficies, dependiendo de las superficies, en la limpieza del calzado, cómo se tenían que manipular los alimentos, los salvoconductos, el número de las placas. Todo esto explica que el primer momento se necesitaba transmitir mucha más información. Cuando pasamos del confinamiento al aislamiento, cuando pasamos del confinamiento al distanciamiento, también anunciamos que la comunicación ya no tendría la misma tónica, que dejaríamos de hacer una cadena al día, pasamos a hacer 3 cadenas semanales, luego pasamos a hacer una cadena semanal también con el cambio de fase y hoy realmente hacemos cadenas o ruedas de prensa ya solo en el momento en el que esto sea estrictamente necesario porque se requiere explicar una nueva medida. En diferentes fases de la pandemia hemos creído que se requiere información distinta y eso explica lo que usted ha mostrado en las sumas que presentó. Ministra, permítame solamente agregar un tema que me parece importante respecto a la utilización de cadenas para informar a la población, porque también no solamente tendría que ver con la evolución de la enfermedad, sino sobre ciertas cosas que se presentan durante la marcha. Por ejemplo, distintas autoridades desde el inicio de la pandemia han hecho anuncios permanentes sobre la compra de pruebas rápidas como si fueran la gran panacea, ¿no es cierto? O sea, tanto que en el anterior foro analizábamos con los expertos y decíamos que se están vendiendo como chicles las pruebas rápidas, se dice que son la solución cuando no lo son. Precisamente hemos analizado que tienen que ser parte de un diagnóstico completo que sirva para completar efectivamente este panorama. Entonces, ¿por qué el gobierno no ha hecho una campaña para informar adecuadamente a la población sobre, o sea, desmentir o aclarar sobre estos temas que son fundamentales para que la gente pueda comprender
que se necesitan diagnósticos profesionales integrales y no solamente ir y comprar una prueba rápida que se adquiere en internet. Ahora están vendiendo en centros comerciales las pruebas rápidas como si fueran la gran solución. Entonces, ¿por qué aquí no se emplea la herramienta informativa del gobierno para precisamente mostrar este tipo de fenómenos? Sí, Arturo, hemos procurado hacer estas conversaciones más de especialistas con las autoridades de cada lugar sobre la diferencia de cada una de las pruebas, qué es la prueba rápida, qué es la prueba de PCR, cuál es la confiabilidad, el nivel, el porcentaje de sensibilidad de cada una de las pruebas. Hicimos un taller con alcaldes, un taller con los encargados de salud de cada uno de los municipios, una invitación especial a medios de comunicación para que sean efectivamente los que nos ayuden a trasladar esta información, porque además también está el riesgo de leer mal una prueba. No cualquier prueba me va a decir si estoy enfermo o si el virus está activo. Podría ser que una prueba me esté diciendo que ya tuve contacto con el virus y si yo la interpreto mal, voy a creer, voy a interpretar, voy a leer que en ese momento estoy contagiando y probablemente aislarme cuando el resultado me diría lo contrario. Entonces, hay un control sobre cómo se venden y cuáles son las calificaciones de las pruebas. En el caso de los municipios que realizan las pruebas, también hay un nivel de coordinación con las diferentes autoridades, pero efectivamente la venta de pruebas, la compra de pruebas, ya es una decisión más ciudadana que yo diría incluso escapa a todas las recomendaciones que hemos dado. En las recomendaciones también decíamos claramente, no es necesario hacerse una prueba de PCR si no tiene síntomas, por ejemplo. Y lo decíamos las primeras semanas con más énfasis porque había un riesgo de contagiarse por ir a hacerme la prueba de PCR, por ir a un hospital, por ir al médico cuando no la necesitaba. Aún así, teníamos muchísimas personas tomándose las pruebas sin tener ningún síntoma. Entonces, creo que también ha sido una época de poner a prueba muy fuertemente nuestra capacidad, nuestra decisión, nuestra disciplina para seguir las instrucciones. Y les doy un dato para cerrar esta pregunta. En Quito, en semáforo rojo, el 50% de las personas que dieron positivo y tenían en su mano el resultado del positivo, el 50% salieron del confinamiento. Salieron de su casa y se desplazaron sin tener ya el negativo, sin haber superado la enfermedad. Con el semáforo amarillo es exactamente el mismo porcentaje que tuvo el mismo comportamiento. Entonces, más allá del semáforo, más allá de la instrucción de las autoridades, también tenemos unos patrones de comportamiento que han contribuido a que los contagios se mantengan, ¿no? que han dificultado también la tarea de la autoridad. Siempre se comunica más, yo creo que siempre se puede comunicar más, siempre se puede comunicar mejor y vamos a seguir haciéndolo. Hoy hemos hablado con el alcalde de Quito de hacer una campaña compartida entre el gobierno y la alcaldía de Quito para poner más énfasis en todos estos temas. Gracias, ministra. Pasamos con Paul Mena. Adelante. Puedes activar tu micrófono, Paul. Ya, Él ministra, tiene una pregunta. Listo. Sí, ministra, yo reconozco y saludo el esfuerzo que hace el gobierno con respecto a la publicación de datos de las defunciones generales. Son datos muy bien publicados y nos ha facilitado a nosotros como periodistas desarrollar ciertas metodologías para calcular este exceso de mortalidad durante la pandemia. Eso está claro. Usted nos dice que hay que seguir estudiando y es verdad, si hay cruces con otras variables, acceso a alcantarillado u otras enfermedades. Pero para todo eso, ministra, necesitamos datos abiertos y bien publicados. Lo lamentable es que no tenemos datos abiertos sobre la pandemia. El Ministerio de Salud no nos da datos abiertos. Es algo que yo ya le había comentado hace unas semanas y usted me dijo que iba a tomar cartas en el asunto. Desde ese entonces no hemos tenido acceso a datos abiertos. Yo quisiera, ministra, saber qué está pasando ahí, qué dificultad tienen. Hay la voluntad política, lo veo. Esa fue una resolución del COE, pero ¿por qué eso no se cristaliza, no se concreta? Sí, Paul, así es, y yo espero que podamos mejorar en esto. También es una discusión que tenemos permanentemente con salud, más que en términos de discusión, cómo apoyamos para tener mejores datos desde el ministerio. Hemos tenido, ya hoy estamos en otro momento probablemente, pero al inicio de la pandemia, un ausentismo increíble en los funcionarios administrativos del Ministerio de Salud,
varias instituciones salieron al rescate. Ustedes saben también que los primeros días de la pandemia hubo un cambio de ministro en salud y un cambio de los equipos que no ha sido sencillo, y que estos equipos entraron directamente a encargarse de la pandemia y han ido descubriendo muchas mejoras que estaban pendientes para el manejo de la data. Si tenemos unos minutos, yo creo que tengo preparadas unas diapositivas sobre otros datos que tenemos, porque concuerdo con usted, Paul, y estamos haciendo todo el esfuerzo para tener data abierta en el tema salud, pero no son los únicos datos sobre la pandemia. Yo creo que es importante también, ahí tenemos, si les parece, trato de pasarlo a toda velocidad, avancemos por favor, pero quisiera mostrarles qué otro tipo de información hemos manejado en este periodo. Podemos tener un reporte diario, por ejemplo, de lo que implica en términos de comercio, en términos de ventas, en términos de recaudación, lo que implica financieramente la pandemia. Tenemos datos al día que tienen que ver con la perspectiva económica. Pasemos, por favor. Pasemos, por favor. Pasemos, por favor, no son los datos más importantes. Quisiera concentrarme exactamente en datos que tenemos, por ejemplo, en donde el acceso es permanente, es un acceso diario. Estos son las alertas atendidas por el sistema ECU 911. Las podemos conocer por sector, por provincia, por ciudad, y también el tipo de alertas está clasificada. Podemos saber si son alertas por temas respiratorios, pues hay una alerta especial que se creó para COVID, o hay muchas personas llamando porque hay una aglomeración en su barrio, porque hay una fiesta. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, el tema de las alertas por día, y tenemos un comportamiento que ya es una tendencia, cada vez menos alertas, que también es importante. Aquí tenemos un tema de alertas, en este caso, no sé si estamos mirando alguna provincia en particular o estamos revisando en general, pero ustedes van a ver que hay un comportamiento. No sé si notan que hay un comportamiento de la curva, es porque habitualmente los fines de semana, este es el comportamiento regular de nuestro sistema de alertas, los fines de semana tenemos más alertas que atender en el ECU 911, desde accidentes de tránsito hasta riñas, conflictos, fiestas, inconductas en general. Aquí tenemos las emergencias en el cuadro de arriba, ustedes lo ven, evidentemente las ciudades más pobladas son las que atienden más emergencias, y a la derecha están solamente por subtipo, y estas tienen que ver con emergencias sanitarias. Podemos saber también con un tablero de mando cuántas son consulta médica, solamente personas que tienen una preocupación y quieren hacer una consulta de lo que está pasando, eventos clínicos, mal estado general, problemas respiratorios, problemas digestivos, fiebre, transporte, parto, crisis emocional, alteración de conciencia, son las clasificaciones que tenemos y las podemos monitorear a diario. Pasemos, por favor. Aquí ustedes ven, por ejemplo, las emergencias de seguridad tienen un comportamiento similar, y la mayor parte de llamadas son que se pide patrullaje, que se pide presencia policial. Luego tenemos en tercer lugar, esto también lamentablemente hace parte de nuestro día a día en la policía y en el tema de seguridad, retiro de libadores. Retiro de libadores, presencia policial, escándalo en la vía pública. También podemos saber las emergencias distribuidas por emergencias de seguridad. Pasemos, por favor. Pasemos. En el tema de controles, por ejemplo, y también tenemos un reporte diario permanente de cuántos controles se han hecho, cuántos operativos, cuántos establecimientos, cuántas clausuras, y ustedes pueden ver en el tema de las sanciones, la policía tiene un sistema de control, que nos permite incluso poner el horario y georreferenciar los incidentes, pero hemos hecho 292,000 operativos para vigilar el toque de queda. Hemos detenido a 1,150 personas, hemos multado por primera vez a 104,000, tenemos más de 7,000 que tienen reincidencia a la segunda ocasión, el tema de los eventos que ha suspendido la policía, es decir, tenemos data que nos ayuda a medir el comportamiento, lo que está pasando, las emergencias, no solamente las pruebas. Pasemos, que creo que hay una o dos diapositivas más, ya no quiero cansarles con esto, pero en el tema de salvoconductos también podemos saber en dónde se han sacado, cuándo los fines de semana se sacan más, si se están dando más a empresas o a personas naturales. Se han solicitado 6 millones desde que empezó la pandemia, 6,5 millones, se han autorizado la mitad de esos salvoconductos.
Tenemos las llamadas al ECU. Adelante, por favor. Pasemos, por favor. Tenemos el tema de los vuelos humanitarios. Tenemos las personas que han sido levantadas, partes policiales. Sigamos. 12,000 personas han regresado a los vuelos humanitarios que se quedaron inicialmente varadas. Este no es un dato que sea de fiar. Si es que ustedes ven, van a ver una caída general en todos los delitos, pero hay que tomar en cuenta que nuestra data es la data que recibe Fiscalía y que no se estaban recibiendo denuncias por todos los temas. Entonces, realmente esto va a ser referencial, pero de ninguna manera puede hacernos pensar que hay una disminución en los incidentes de seguridad. Al principio la tuvimos, hoy están en aumento. Pase, por favor. Pasen, por favor. Pasen, por favor. Quiero ver la tendencia. Gracias. Miren, por ejemplo, el tema de las defunciones. Pasen, por favor. Yo creo que ahí podemos terminar ya la presentación, porque lo que quería era básicamente decir, hay mucha información, hay mucha data. Ojalá toda esta la podamos usar para hacer los análisis que vendrán luego, pero la de mayor dificultad es efectivamente la del Ministerio de Salud, es en donde hay más deficiencias en el manejo de los datos. Gracias, ministra. Entre los comentarios del público que sigue en este foro, hay mucha inquietud sobre saber cómo se va a reanudar las actividades económicas en cuanto al turismo en julio. Julio ya es el miércoles. Las playas ya han sido visitadas por personas de la misma localidad este fin de semana y fines de semana previos. ¿Qué ha planificado el COE para esta reactivación económica del sector turístico y para evitar precisamente aglomeraciones y que haya un mayor contagio? Hay sectores que lamentablemente van a tener que esperar algún tiempo. Por ejemplo, algunos que hicieron unas protestas la semana pasada, bares, karaokes, discotecas, el tema de eventos, todavía van a tener que esperar. Probablemente los que van a tener que esperar más semanas, más tiempo. También me he reunido con quienes están en el área de la organización de eventos. Eventos, congresos o matrimonios o bautizos. Una cosa es tener control sobre personas que están, por ejemplo, en un restaurante, en una mesa, consumiendo sus alimentos. Otra cosa es una fiesta a donde las personas van a celebrar, a abrazarse, a compartir la comida. Entonces, hay que tener prudencia y paciencia. ¿Cómo se van a restaurar las actividades? Así, con prudencia y con paciencia, y vamos a preferir pecar de precavidos que hacer lo contrario. En el tema del turismo, vamos a empezar con turismo interno, con turismo rural. Las actividades más seguras son actividades al aire libre, así que eso es lo que debemos propender. Y en el caso de las playas, probablemente para la segunda o tercera semana de julio, bien dice usted, pasado mañana ya es julio, pero julio tiene muchos días y no quiere decir que el 1 de julio todos nos vamos a lanzar a las playas. En julio vamos a empezar con planes piloto en las playas que tienen cámaras de videovigilancia y sistemas de megafonía. Son algo más de 60 playas en el país que tienen ambas condiciones, cámara y megafonía, porque eso nos va a permitir identificar aglomeraciones, hacer llamados usando la megafonía, usando los sistemas de megafonía, incluso dar la disposición de evacuar la playa si no se está cumpliendo el distanciamiento. ¿Lo estamos pensando para pasado mañana, que es 1 de julio? No, lo estamos analizando para julio, para la segunda o tercera semana probablemente de julio, y también va a estar conectado con el color del semáforo en las poblaciones en las que se encuentran estas playas, pero tenemos en mente más o menos 60 playas que cumplen estas dos condiciones simultáneas, cámaras de videovigilancia y sistema de megafonía. Ahí vamos a usar la plataforma Distanciados, que el BID ha donado a varios países de América Latina y que el Ecuador fue el primero en instalar ya. Gracias, ministra. Adelante, Arturo. Puedes activar tu micrófono, por favor, para continuar con tu pregunta. Sí, adelante. Lo que quería es preguntarle a la ministra, en el caso puntual de las decisiones que se han tomado, ¿qué presiones han recibido ustedes de los sectores económicos? Porque entendemos que obviamente las decisiones políticas pasan por consideraciones que no solamente tienen que ver con un tema sanitario, sería ideal, pero estamos en Ecuador, estamos con una crisis severa económica,
¿Cómo manejan ustedes esas presiones que no solamente son, entiendo, de los sectores económicos que quieren evidentemente volver a que se restablezca el aparato productivo, sino de las personas que viven al día, que no pueden estar confinadas, ¿no es cierto? Tenemos un gran porcentaje de población informal. ¿Por qué el gobierno, una acotación, se está haciendo algún fondo para precisamente evitar que estas personas que son más vulnerables a los contagios y que se han identificado en ciertos barrios puedan realmente contar con los insumos o con los recursos para no salir y no contagiarse? Gracias, Arturo. La verdad es que si tomamos las decisiones en una crisis tan delicada como esta, pretendiendo agradar a un sector o a otro, nos vamos a equivocar. Nuestra tarea en este momento no es agradar a nadie, no es tener adeptos. Nuestra tarea es tomar las mejores decisiones posibles con la información que tenemos. ¿Qué información tenemos? Es la información del sistema de salud, por supuesto, pero también es la información de la cantidad de personas que van perdiendo sus empleos. También es la información de la cantidad de personas que se niegan ya a respetar las medidas de confinamiento. También es la información de la cantidad de violencia dentro de las casas, porque permanecer en casa nos da seguridad frente a los contagios, a la circulación del virus, pero permanecer en casa potencia otro tipo de problemas y otro tipo de conflictos. La violencia intrafamiliar, los temas psicológicos, los temas de comportamiento. Este fin de semana tuvimos un caso durísimo, dolorosísimo, de un hombre que asesinó a sus 3 niñas, a sus 3 hijas pequeñas, y luego se suicidó, se ahorcó, aparentemente en un mensaje a su esposa, a la mamá de las niñas, como un último acto de extrema violencia. Todos estos datos son los que nos hacen pensar cómo encontrar un equilibrio entre el confinamiento y la salida, cómo encontrar un equilibrio entre las precauciones para la salud y las precauciones para la economía. Y eso es en lo que estamos pensando, pero evidentemente este tipo de decisiones ni se busca que sean para agradar a nadie, sino para tener el país funcionando y para hacer lo mejor posible y lograr estos equilibrios. Creo que también con el paso de los días podremos hacer otras valoraciones. Miren, por ejemplo, nosotros fuimos uno de los países con el confinamiento más temprano y el confinamiento más estricto, también con uno de los primeros casos. Pero este confinamiento más estricto nos permitió desescalar de manera más rápida. El Perú, por ejemplo, tiene o empezó su emergencia sanitaria al mismo tiempo que nosotros y aún permanece, al menos en las reglas, en un total confinamiento. Nosotros hemos empezado a desescalar desde el día 70. Durante todo este periodo no hemos estado desabastecidos de gas, de gasolina, de servicios básicos, de alimentación. Creo que también ahí hay una muestra de que hemos podido atender las necesidades fundamentales y que el tener las decisiones más estrictas al principio, que tampoco agradaron, pero luego también optar por desescalar, ha sido en cada momento el tratar de tomar las mejores decisiones posibles. En su momento nos criticaron también, por ejemplo, el compartir la decisión y la responsabilidad con los alcaldes. Hoy creo que todos podríamos estar de acuerdo que esta fase era imposible sin los alcaldes, que habría sido imposible un sistema más amplio, vigilancia, ciudades, nueva normalidad, si es que no se incorporaba a los alcaldes. Entonces, cada momento de una toma de decisión, Arturo, es un momento en el que pueden haber críticas o presiones, pero más allá de eso es nuestro deber tomar la mejor decisión posible. Gracias, ministra. Vamos a continuar en honor al tiempo con las preguntas del público. Dani Mosquera está preguntando, ¿qué va a pasar con el trabajo en los hoteles? Sí, esto se refiere precisamente al sector turismo, que ha sido uno de los más afectados con la pandemia. Todas estas plazas de trabajo se están perdiendo. ¿Y cuál es el plan de contingencia o qué ha previsto el Estado precisamente para este sector hotelero? Los hoteles están funcionando con protocolos. Yo quisiera decirles, ustedes conocen que las características de mi trabajo y los encargos que he tenido en la pandemia no me han permitido a mí hacer ningún tipo de confinamiento. Hay hoteles funcionando con buenos protocolos. Yo he visitado hoteles, restaurantes, cafeterías, he volado en vuelos comerciales.
las actividades se están dando con todos los protocolos. Los hoteles están abiertos. Están abiertos todos los hoteles que decidieron participar, por ejemplo, en los planes de retorno, en la cuarentena de las personas que regresaban del exterior, también para trabajadores médicos que en algunos casos están para cuidarse, para cuidar a su familia durmiendo fuera de sus hogares, o para la movilización de funcionarios o los desplazamientos. Los hoteles no tienen ninguna prohibición de funcionar, pero tienen que seguir las medidas más estrictas de bioseguridad y por las características del momento que estamos viviendo están con una ocupación muy baja, pero no tienen prohibición y hay un acompañamiento desde el Ministerio de Turismo para que puedan adaptar sus medidas. Gracias, ministra. En verdad no existe una prohibición, pero quienes trabajan con mercado internacional pues no tienen mercado, no tienen clientes en estos momentos. Entonces, las plazas se han perdido porque no hay demanda. Al respecto, María de Lourdes Torres nos pregunta ella comenta, ¿el requerimiento de entrar al país con una prueba de PCR tiene sentido? La prueba tiene que hacerse hasta 7 días antes del viaje. Un resultado negativo no implica que el pasajero no se contagie en el transcurso de este tiempo. Este es un requisito para las personas que están ingresando al país. ¿Qué garantías tiene pues aplicar una prueba PCR en este sentido? Sí, tiene que hacerse hasta 7 días antes del viaje. No hay garantías. En el tema del coronavirus no hay garantías. Yo puedo hacerme la prueba esta mañana y luego en el transcurso de dirigirme a mi próxima reunión, haber entrado en contacto con alguien contagiado y contagiarme. No hay garantías, pero sí hay precauciones. Una de las recomendaciones para la desescalada de los organismos de salud es restringir, evitar, controlar los casos importados, los contagios importados. Entonces, el hecho de que una persona se practique una prueba nos permite que esa misma persona, probablemente si es asintomática, se entere y cancele su viaje, no haga su viaje. Nos permite que esa persona supervise su salud y también se cuide. Pero por cierto, si llega con una prueba de PCR, tampoco significa que no esté obligada a guardar una cuarentena en el país. Es una combinación de medidas. Si viene del exterior, necesita una prueba de PCR si es que quiere hacer el aislamiento en su casa. De lo contrario, si es que no trae una prueba de PCR, el aislamiento lo va a tener que hacer en un hotel. Y luego de transcurridos los primeros 7 días, después de haber llegado, puede volver a hacerse una toma de PCR para salir a las actividades. Pero 7 días después, que es la ventana para que la prueba pueda reflejar la realidad y de esa manera no hacer un aislamiento de 14 días. Esas son las instrucciones. En diferentes países se están dando instrucciones similares. Hay estados, por ejemplo, en Estados Unidos, que permiten o no que diferentes viajeros lleguen, que también están ordenando cuarentena. Creo que cada uno, lo repito, estamos tratando de hacer lo mejor posible con la información disponible. No hay garantías, pero sí hay seguridades y esta es una de las que hemos decidido, al menos por ahora. Perdón, Gracias, ministra. Adelante, Arturo, ¿quieres plantear algo? Sí, quería plantear un tema que me parece importante, que es básicamente ya sobre desinformación, bueno, nosotros sabemos todo el tema que se ha vivido los últimos meses, desde octubre pasado, se ha aprovechado estas crisis para difundir noticias falsas y todo, y un sinnúmero de campañas de desinformación. Pero a mí me preocupa puntualmente, ministra, que precisamente también se esté generando, no sé si de manera intencional, no lo creo, desinformación desde algunas autoridades del gobierno, porque, por ejemplo, se han hecho compras millonarias en estos, de los insumos médicos que también están permeados por temas de corrupción, según lo que se ha denunciado, pero, por ejemplo, se difunden estos túneles de desinfección, que según los expertos no sirven, o sea, no tienen una utilidad concreta para combatir o para prevenir el COVID. Este es un tipo de desinformación. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo van a controlar ese tipo de cosas? Porque sí preocupa que la ciudadanía tenga y apele a estos mismos mecanismos para reaccionar frente a la pandemia. Sí, Arturo, lamentablemente hay este tipo de información. Por un lado, noticias falsas de hospitales que no están aquí en el país o noticias de emergencias que no sucedieron en el país.
y no es que no tengamos aquí casos graves, pero no necesitamos además la mala fe con la que algunas de estas cosas suceden. Pero dejando eso de lado, también tenemos esta serie de información, por llamarlo de alguna manera, no científica o contraria incluso a las recomendaciones científicas. Los túneles de desinfección no tienen ninguna eficacia probada para combatir el coronavirus. Ahora, de nuevo, hemos ido aprendiendo esto con el tiempo. Así como las primeras semanas no usábamos mascarillas, las primeras semanas lo que veíamos era tomas de ciudades enteras que eran fumigadas, lavadas con agua, con jabón en otros lugares del mundo. Entonces, muchas personas aquí lo que hicieron fue retomar esa práctica y estoy segura de que lo hacían con la mejor intención posible. Pero ya los expertos, los médicos, las consultas en el COE nos dicen, ese tipo de desinfección masiva en ciudades no tiene ningún efecto. Esta desinfección a los automóviles tampoco tiene ningún efecto. Las personas somos las que transmitimos el virus y lo transmitimos en nuestro aparato respiratorio, nuestro sistema respiratorio. Entonces, sobre la ropa, el riesgo es mínimo. Hay que tener la precaución al entrar y salir de las casas porque podemos estar viviendo con personas más expuestas, porque puede circular, etcétera. Pero estos túneles a cada momento o estos pasos para los automóviles, para los autobuses, para los camiones que transportan mercadería que han instalado algunas ciudades, pues no tienen ningún efecto real. De hecho, la recomendación de los médicos sobre el producto que se echa sobre las personas es que habría que tener mucho cuidado porque puede producir algún tipo de reacción en la piel o reacción en los ojos que nos llevaría al médico o al hospital en un momento en el que deberíamos evitar al máximo ir al médico o ir al hospital por otras causas. Entonces, estamos aprendiendo como todos. Muchas personas al inicio usaban guantes. Hoy la recomendación es no use guantes porque los guantes se cuidan, se limpian menos que las propias manos. Es mejor las manos, el lavado de manos, el uso de alcohol. Los guantes solamente para quien manipula pacientes o para quien manipula documentación, una persona tras otra, pero lo correcto no es que todas las personas usen guantes. Quien nos está vendiendo en la tienda, en el supermercado, las frutas, etcétera, no debería estar usando guantes, es más difícil la limpieza. Vamos aprendiendo sobre la marcha y es muy importante repetir y repetir las recomendaciones, pero yo creo que hay muchas personas ya que están con nuevos hábitos actuando en su vida cotidiana. Aquí no hemos visto, como se ve en otros países, que incluso se han organizado colectivos para resistirse ideológicamente a llevar mascarillas. Eso es lo que estamos viendo en algunos países, marchas en donde personas salen con letreros en donde tachan la mascarilla. Hay casi una militancia en contra de las medidas sanitarias. Creo que aquí tenemos casos aislados de inconducta graves, pero en general, si salimos a la calle, vamos a ver a las personas usando su mascarilla. A veces usándola mal, debajo de la nariz, miles de cosas que podemos corregir, pero creo que hay una comprensión de la gravedad y una decisión por estos nuevos hábitos que también es parte de la realidad. Gracias, ministra, por esta charla. Tenemos todavía muchas inquietudes. Nosotros también, la gente del público que nos ha escrito, las voy a dejar abiertas nada más para empezar ya a cerrar este foro virtual 3, desinformación por COVID. Una de ellas, pues, es cómo va a ser el retorno a clases en la sierra. Estamos terminando el año escolar y muchos padres han pensado ya hacer la escuela en casa o no mandar, o ni siquiera pagar o inscribirles en los colegios de escuelas a los niños en la sierra. De igual manera, cómo se va a enfrentar el paso de clases virtuales a clases físicas en la costa, donde ya está operativa el inicio de clases. También nos preguntamos sobre la reactivación económica y sobre esto quiero comentar a nuestro público que precisamente el siguiente foro, este es un foro que se hace cada 15 días, queremos ahondar sobre cómo cuáles son las medidas económicas, cuáles son las posibilidades que tiene el Estado ecuatoriano para enfrentar la pandemia, la deuda pública, el déficit de ingresos por falta de recaudación de impuestos y también por no ingresos petroleros, y cuál es el panorama económico a nivel regional para entender hacia dónde vamos. Y también la vacuna. Sí, finalmente lo que todos nos preguntamos es ¿cuándo termina esto?
cuándo habrá vacuna y si hay vacuna, qué está haciendo nuestro Estado, nuestro gobierno, para que nosotros seamos unos de los primeros países en recibirla. En los diálogos que hemos tenido con científicos, pues ellos nos han aclarado que si la vacuna no se investiga aquí, pues obviamente la vacuna va a estar o va a llegar a los países donde se investiga, ¿sí? Y al ser una pandemia, pues está en todo el mundo y los países que tengan primero la vacuna, pues serán aquellos en donde se la desarrolle. Pero hay muchas inquietudes sobre eso, no hay certezas. Queremos reiterar esto, nosotros estamos trabajando con la información oficial, también trabajamos con la información que nos llegan de ciudadanos, denuncias de casos, de contagios, de fallecidos. Toda la información va cambiando conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Las evidencias científicas también necesitan consensos científicos y esos consensos también están cambiando porque la pandemia sigue. Queremos agradecer a la ministra María Paula Romo, ministra de Gobierno y presidenta del COE Nacional, a Arturo Torres, editor de Código Vidrio, Paul Mena, periodista de investigación del diario El Universo. Esta es una transmisión organizada por la carrera de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito y coelaborada con Universidad UTE, Código Vidrio y Diario El Universo. Nos veremos en 15 días. Solo una cosa, Tania, perdón que me salga del esquema. Una pregunta final, ministra. Yo sé que su tiempo es apretado, pero quería empezar por el anuncio que se hizo hoy en la mañana temprano. ¿Cuáles van a ser esas medidas en julio? Porque usted anunció unas medidas que se iban a tomar. Mi duda es respecto a lo de los barrios aquí en Quito, ¿no es cierto? O sea, se muestra un mapa donde hay efectivamente más contagios o hay más riesgos. ¿Va a haber una especie de cerco de estos sitios? ¿Qué es lo que se va a hacer en julio? ¿Qué es lo que se está pensando? Gracias, Arturo. Tania, tengo dos preocupaciones por la hora. La primera es que precisamente tengo convocada una sesión del COE para las reglas del cambio de semáforo. Hemos trabajado ya la última semana, pero en la sesión de esta noche tendremos ya las decisiones definitivas. Y mi segunda preocupación es que creo que si pasan 5 minutos más ya les voy a estar hablando a oscuras. Pero permítanme estas dos últimas preguntas. Tania decía, ¿qué va a pasar con las clases? No hay certezas. Y me quedo con esta última afirmación. No hay certezas. A mí también me gustaría decir, en 15 días va a estar superado, en 2 meses vamos a tener la vacuna y en 3 meses vamos a estar todos asistidos. Estamos siguiendo la evolución de la pandemia, estamos siguiendo las características también con las que se comporta el virus. Hay médicos, hay expertos que dicen que el virus se debilita o se atenúa, que por eso en los lugares en donde los contagios no son el primer lugar del contagio, la mortalidad es mucho menor que en los primeros lugares. De cosas que estamos en el mundo entero aprendiendo sobre el comportamiento del virus. Hoy yo posteaba una nota que incluye una frase del director mundial de la Organización Mundial de la Salud. Él decía, mañana habrán pasado 6 meses desde que la OMS recibiera los primeros informes sobre un grupo de casos de casos de neumonía de origen desconocido en China. O sea, mañana son 6 meses del primer reporte del COVID, probablemente en un momento en el que ni siquiera se le nombraba así. Hace 6 meses, dice el director de la OMS, ninguno de nosotros hubiera imaginado cómo nuestro mundo y nuestras vidas se verían trastocados. Y efectivamente es así. En 6 meses hemos visto el mundo darse la vuelta y la pandemia expandirse por el planeta entero. Lo que sabemos es lo que vamos aprendiendo sobre las vacunas y las enfermedades. El tiempo promedio del desarrollo de una vacuna para otras enfermedades ha sido 10 años. Y hoy lo que estamos viendo es que 6 meses después de los primeros casos ya hay laboratorios, ya hay universidades, ya hay países empezando a experimentar en humanos con las vacunas. Entonces, creo que el mundo está en un momento en donde podrá encontrar las mejores formas para responder a este virus, probablemente mejor que hace 1 generación o 2 generaciones, pero no hay certezas.
Lo que tenemos que hacer es lo mejor posible con la información disponible. Y en ese sentido, sobre el tema de las clases, hoy se terminan las clases presenciales en la sierra. Tenemos un tiempo en donde se cruzarán con las clases en línea en el ciclo costa y un tiempo para tomar decisiones, para reinventar el modelo educativo también, para regresar de manera paulatina, progresiva, separada. El Ministerio de Educación está trabajando en eso. No se ha previsto todavía una fecha para el retorno a clases presenciales. Estamos trabajando en proyectos piloto en escuelas rurales en donde exista un consenso con los padres de familia y con la comunidad entre todos los efectos que tiene el coronavirus, entre todos los efectos que tiene el confinamiento, entre todos los efectos que tiene el suspender la escuela. Quiero llamar su atención sobre lo que esto implica, sobre todo para las madres en el país, sobre todo para las mujeres en el país. ¿Qué pasa con los niños? No tenemos guarderías, no tenemos escuelas. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué está pasando con los niños dentro de las casas? ¿Qué está pasando con los niños que estaban en educación inicial? ¿Qué está pasando con los niños en educación escolar? Por supuesto que es una preocupación para todos nosotros, pero estamos precautelando lo elemental que en este momento es la vida y los contagios, y habrá que reinventar todo lo demás, y estamos trabajando en eso. ¿Cuáles van a ser las nuevas reglas? Para cerrar con la pregunta de futuro, las vamos a discutir ahora, pero estamos revisando ampliar los horarios, por ejemplo, para los diferentes colores del semáforo, ampliar los horarios de funcionamiento. Ya algunos cantones que están en amarillo lo han pedido. Ampliar los horarios de funcionamiento, ampliar los horarios de circulación de las personas dependiendo del color del semáforo. También estamos valorando que en rojo se retome un porcentaje de actividad laboral. Hoy en el país, más o menos 16 millones de personas ya estamos en cantones que están en verde o amarillo, pero hay más o menos 40 cantones que siguen en rojo. Aunque en el porcentaje de la población no es tan grande, esto quiere decir que hay cantones que están, digo yo, en teoría, porque en la práctica es casi imposible, más de 100 días confinados, eso ni siquiera se ha dado en Wuhan. Tenemos que dar paso ya a las actividades con aforo reducido, aún en el color rojo del semáforo. Esto va a ser importante. Estamos analizando la apertura de lugares al aire libre. Estamos analizando la apertura de sitios arqueológicos, de museos, de zoológicos, que pueden permitir otras actividades de las personas, de las familias, de las comunidades, pero no en lugar cerrado, no en lugar expuesto. Siempre y en todos estos casos vamos a tener algunas diferencias, algún trato distinto para Quito, por ejemplo, que está en otro momento, pero Quito y Guayaquil están en el mismo color del semáforo. Entonces, la situación de Guayaquil hoy no se parece a la de Quito. La cantidad de personas contagiadas, las emergencias por temas respiratorios, las defunciones. En Guayaquil estamos en un momento en donde se puede ya permitir, por ejemplo, y uso el ejemplo de Guayaquil, pero miren Daule. Daule pasó a verde hace 2 o 3 semanas ya y no hemos tenido ningún incremento en casos. Ya se encontraba en otro momento Daule. Entonces, hay lugares en donde podemos acelerar el paso, hay lugares en donde hay que guardar todavía la mayor precaución. En Quito no se ha previsto ni un retorno al rojo, ni se ha previsto una especie de confinamiento por barrios. Esto se dice fácil, pero no se hace fácil. ¿Cómo es eso de confinar barrios? Esas personas no podrían salir, no podrían trabajar, no podrían dedicarse a sus actividades de industria, de comercio, formal o informal. En donde se cierra la circulación, están impedidos de moverse. Es decir, cerrar barrios realmente es algo que en la práctica resulta muy difícil. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Mejorar los controles. Evitar que en ciertos lugares proliferen las ventas informales, las ventas ambulantes, la comida al aire libre. Me refiero a los temas informales, porque en cambio, en la formalidad, lo que tenemos que hacer es salir al aire libre. Lo que tenemos que hacer en los restaurantes es que funcionen las terrazas, en las calles. En muchos países se han dado nuevas autorizaciones, pero la informalidad, el que no cumple los protocolos, es con quien deberíamos tener la mayor precaución. Vamos a analizar todo eso en el COE de hoy y anunciarlo el día de mañana para poder prepararnos para el cambio de reglas para julio.
Gracias, ministra. Estamos sobre el tiempo, pero estamos muy pendientes. Vamos a seguir monitoreando todas las decisiones del gobierno y lo que pedimos nosotros, y creo que todos los ciudadanos, es información. Información adecuada, información real, oportuna, rápida, porque no podemos esperar, y la información adecuada también puede salvar vidas y ayuda a tomar decisiones a los ciudadanos. Nos veremos con todos en el Foro 4 el 13 de julio, en 15 días, 13 de julio a las 5 de la tarde. Gracias a todos por su asistencia.